Estamos. Buenas tardes o buenos días. No sé si ustedes ven esto en la tarde o lo ven en el día. Cautiverio feliz, ¿no es cierto? Y a propósito de cautiverio feliz, tengo que hacer 3 proyecciones. La primera, Cautiverio feliz es una novela embrionaria. Califiquémosla de protonovela. Es decir, puede ser una novela, si la consideramos desde el punto de vista narrativo, pero es una crónica. Eso depende del punto de vista. Y esto lo decimos porque creo que hemos hablado, conversado acerca de la ausencia de novela durante la colonia. Dijimos que había un decreto real que impedía, prohibía la literatura de ficción, porque podía esta dar malos ejemplos a los indígenas, sobre todo en el exceso de fantasía de una novela, porque una novela no está basada en la realidad como la crónica, y también no es una novela, no evangeliza. Entonces, esas son dos razones. Una, la, la evangelización de los pueblos de América, y que las ideas de fantasía podrían ser semilla de subversión en contra de la corona. Sin embargo, hay algunas otros intentos de novela. Yo creo que El Carnero estaría ahí dentro de dentro de esa prenovela, ¿no? Acuérdense El Carnero de Rodríguez Freile, ¿no? El Carnero, que es una crónica de los vecinos de Bogotá. Y hay otra. Y una que no he nombrado acá en Chile es la destrucción de la Imperial, de Juan Barrenechea Alvis. Esa es una... El asunto es que esa es crónica y novela. Hay unos personajes indígenas que constituyen una pareja amorosa. Entonces, es curioso esa pareja de indígenas. Y fíjense que ese texto, hablemos de texto mejor, y ahí nos ponemos de acuerdo todos. Ese texto está constituida por retazos de ficción y de historia. Hay un profesor que ha analizado esa novela y la ha calificado de una novela, ¿cómo es una novela centonaria? De centón. Centón es retazo en latino. Es decir, que tiene pedazos de esto y pedazos de este otro. Es un trabajo bien interesante, bien curioso y bien erudito. Esa es la destrucción de la Imperial, ¿no? De Alvis, de Barrenechea Alvis, a menos que me equivoque, ¿no? Pero quiero volver a esto. También es en el siglo XVII, ¿no? Estamos en el siglo XVII. Ya saben ya ustedes que el Cautiverio feliz es del siglo XVII. Quiero decirle a ustedes lo siguiente, que tiene que enmarcar las obras, ¿no es cierto? ¿Dónde las van a enmarcar? En el periodo. Ahora, en el periodo ya de Pineda es el periodo barroco. Acuérdense que la Araucana es renacentista. El Cautiverio feliz ya está dentro del periodo barroco, ¿no es cierto? ¿Y qué significa eso? Significa que el foco central de la obra no se puede distinguir claramente. Recuerden ustedes que nosotros hemos hablado de dos discursos, el discurso crítico y el discurso narrativo en el Cautiverio feliz. Bueno, precisamente eso, lo que llevó a que don Diego se equivocara, ¿no es cierto? O lo juzgara de otra manera. Porque él decía que las digresiones, ¿no es cierto?, las digresiones que hace el autor acerca de la conquista
eran mamotréticas, eran inservibles, que no servían. Y no, pues al revés. Resulta que esas son las que sirven. Y el otro es el discurso más bien literario, un discurso biográfico del Cautivo Feliz. Entonces, esto se lo repito, se lo digo para que caractericemos la época, el barroco. El barroco oculta el foco central, ¿se dan cuenta? Y además también se caracteriza por la erudición y por las citas. Pineda Cuñal, como buen cristiano, chileno-español, se educó, fue de mano de los jesuitas, entonces conoce mucho la Biblia, conoce los sermones, las sentencias, y eso la incluye en el Cautivo Feliz. Hay citas de los padres de la iglesia, por ejemplo, ¿no es cierto? Él cita a San Agustín, por ejemplo, por nombrar, ¿no es cierto? Santo Tomás, a los padres de la iglesia, a los fundadores desde el punto de vista doctrinario de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, eso ya es una tendencia barroco. No es que Núñez de Pineda estuviera escribiendo un texto premeditadamente barroco, porque seguramente no tenía idea. No tenía idea de lo que era el barroco. Y ustedes saben que las ideas se van formando con el tiempo. Y los profesores de literatura y los historiadores son los que después hablan de los periodos, ¿no es cierto? Pero el autor no tiene idea de que está en el periodo renacentista, en el periodo barroco, ¿no es cierto? Es decir, no escribió una obra barroca, no escribió una obra renacentista sencilla, ¿no? Es decir, eso sáquenselo de la cabeza, sino que posteriormente se producen las clasificaciones según las épocas, ¿no es cierto? Según las costumbres, las modas, ¿no es cierto? El barroco, por ejemplo, el adorno de la iglesia, ¿no es cierto? Los altares, ¿no es cierto? Esa proliferación de adornos, ¿no es cierto? Las pinturas. Y desde ese punto de vista, el Pineda escribe una obra barroca. Más claro, ¿no? Ya. Y también Oña, ¿no? También ya más cercano a la época barroca, o el de el Arauco Domado. Por ejemplo, el color, ¿no? Oña insiste mucho en los colores. Y eso ya forma parte de los elementos pictóricos, de los elementos que adornan una obra literaria, ya formaría parte de la decoración barroca, ¿no? ¿Está claro? Sí, preguntas. Usted siempre menciona que hay cuando habla de una obra, la vuelve y la va comparando, o no comparando, pero sí hace una reseña a través de El Quijote, de la importancia que tiene. Sí, claro. Ya, pero esta obra que está en otro periodo, ¿hay una obra así dentro del barroco que sea como representativa del barroco? El Quijote, justamente. El Quijote. El Quijote, y hay muchas más. Por ejemplo, la obra en poesía, la obra de Quevedo. Pero más que nada la obra de Luis de Góngora, que escribe el Polifemo, escribe una obra prácticamente con una lengua propia. Incluso hay un libro que se llama La lengua de Góngora, donde es el castellano, por supuesto, o el español, como ustedes quieran decirlo, ¿no es cierto? Castellano porque lo impuso Castilla, y español porque es la lengua hablada en España, ¿no es cierto? Hagamos la distinción, ¿no es cierto? Entonces, la lengua de Góngora, ¿no es cierto? Porque él utiliza una serie de neologismos, ¿no? Que después han tenido vida propia y hasta el día de hoy han llegado a nosotros. Esa es la razón. Entonces, obra barroca, Polifemo. Ya he olvidado un poco la literatura del siglo de oro, pero ahí está representada la barroca. Ahora, el barroco es más bien desde el punto de vista arquitectónico y pictórico, ¿no? Por ejemplo, el barroco en México, ¿no es cierto? Los altares recargados. Las modas, los ceremoniales de los virreyes,
cuando llega un virrey, hay, qué sé yo, una recepción fastuosa, las damas se visten recargadamente, hay arcos triunfales, los sacerdotes visten con sus galas. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, eso es el arte barroco. Ahora, donde el barroco también constituye un exceso es en Quito. Quito, el arte barroco está presente en la santería, en las imágenes, porque los altares, por ejemplo, los altares recargados de ornamentación, eso es barroco, ¿no? El arte renacentista es más despejado, ¿no? Es más mitológico también, recurre mucho a la mitología. El barroco no tanto, pero también recurre a la mitología, pero mucho más el arte renacentista, porque es una vuelta a la antigüedad clásica. En ese sentido estamos diciendo que bueno, ahora el texto de Pineda es mucho más modesto, el texto del Cauterio Feliz, del chileno nacido en Chillán, no es tan así ornamental, pero sí se nota la tendencia en la cita de los padres de la iglesia, en la cita de filósofos, en la cita de los no aforismos, no es la palabra, de las parábolas de índole cristiana, ¿no es cierto? Ustedes saben que Jesús enseñaba, educaba. Él no es un hombre de escritura, sino que es un hombre oral. Jesucristo fue oral, no escribe nunca nada. Pero sí le enseñaba por parábolas. Y las parábolas es una ejemplificación, ¿no es cierto?, destinado a entregar una moraleja, ¿no es cierto?, desde el punto de vista moral. Entonces hay parábolas también en el Cauterio Feliz. En ese sentido es barroco, ¿no? Está la paráfrasis de la parábola de Jesús, de San Agustín, de Santo Tomás. Por ejemplo, él habla, y eso es interesantísimo, ¿no es cierto?, de la guerra justa. Y eso viene de los padres de la iglesia, ¿no es cierto?, del siglo V. Imagínense, ¿qué es la guerra justa? Y él, por supuesto, que allí está calificando de la guerra de Arauco como guerra injusta. La guerra justa tiene algunos principios, ¿no es cierto? Por ejemplo, la dignidad del enemigo. Respetar la dignidad. La paridad bélica. Tiene que haber una paridad bélica, porque si no, la guerra se convierte en un genocidio o en una matanza. ¿No es cierto? Ustedes piensen acerca de eso. La doctrina tiene que ser elevada, una doctrina que vale la pena. Por ejemplo, cristianismo y musulmanes, ¿no es cierto? Las guerras justas que aparecen en la épica cristiana. Ya saben ya, ¿no es cierto?, la épica cristiana. Entonces, allí se podría decir que hay una guerra que tiene ciertos principios de equidad, de dignidad y de una doctrina que es necesario defender. En este caso, el cristianismo de la invasión mora, que cultivaban no la religión cristiana, sino que otra religión basada en Alá, el Dios, y Mahoma, su profeta, ¿no es cierto? Entonces, ahí tiene. Y esos principios, y hay otro, ¿no?, de la Jus Belli, en latín, ¿no? La Jus Belli, los principios de la Jus Belli, están señalados por Pineda, y eso me parece, no sé de dónde sacó eso, pero el hombre también tenía su cultura, ¿no? Pineda tenía cultura. Entonces, eso, por ejemplo, significa una erudición, significa un conocimiento. O sea, no es un simple cronista, no es un simple novelista embrionario, sino que es un hombre educado y culto. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo a ustedes? Enmarquemos, periodo barroco. Segundo, es el comienzo de una narrativa que posteriormente no se desarrolló. Ya les he dicho yo que durante la colonia
se desarrollaron más las crónicas y los textos eclesiásticos, ¿no? Por las razones que ya hemos señalado, ¿no? Por la prohibición y porque también no había una cultura como para ponerse a escribir una novela, porque esa cultura es posterior. Ustedes saben que la novela en el mundo occidental es el género más tardío en aparecer, ¿no? La lírica es la que inicia la historia de los géneros literarios, ¿no? Y la épica, ¿no es cierto? Pero la novela como Alejandro Dumas, ¿no es cierto? Como Flaubert, ¿no es cierto? No, esa novela siempre es más tardía en las civilizaciones. Y por eso que acá nosotros estábamos más lejos todavía, pues, en la colonia no se desarrolla el género novelesco. Hay otras razones, pero yo creo que me interesa que mis estudiantes sepan esto y que la colonia la consideren dentro de la crónica, de los textos eclesiásticos y dentro del desarrollo de la épica. Y autobiográfico, porque hay una monja que se llama la Úrsula Suárez, que es una fundadora de la literatura femenina, que escribe unas cartas y son bien interesantes, y la Úrsula Suárez habla también de su época, es interesante y bueno que la nombre porque ella es una de las primeras mujeres escritoras del país. Vamos.